Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a esta séptima clase de nuestra materia de Sira, la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En esta clase vamos a hablar sobre el tema de las dos emigraciones de los musulmanes de la Meca a Abisinia. Vamos a hablar sobre el boicot que le hizo Quraysh a la tribu, al clan del profeta sallallahu alaihi wasallam. Vamos a hablar sobre el año de la tristeza, donde fallece el tío del profeta sallallahu alaihi wasallam y también su esposa, su amada esposa Hadija radhiyallahu anha. Vamos a hablar un poco sobre la tercera etapa de la da'wa, que es cuando la da'wa trasciende los límites de la Meca y empieza a llegar a las otras tribus árabes y otras ciudades cerca de la Meca. Y finalmente vamos a hablar brevemente sobre el viaje nocturno y el ascenso a los cielos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La biografía de esta clase es un poco más extensa que otras clases. Pueden encontrarlo en el PDF de la Sirat al-Nabawiyya, la biografía del profeta, de la página 45 a la 50, en el PDF del Néctar Sellado de la 114 a la 174, y en el PDF de Muhammad, su vida basada en las fuentes más antiguas, de Martin Links, de la página 63 a la 81. En clases anteriores hablamos sobre la persecución que sufría el profeta sallallahu alaihi wasallam y también los sahaba, los compañeros del profeta, a manos de Quraysh, y cómo esta persecución era tanto psicológica como verbal, como persecución física, y que algunos incluso de los sahabas habían perdido la vida, sahabiyat también habían perdido la vida a causa de esta persecución. Y entonces Allah Azza wa Jalla le revela un versículo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el cual le deja entender al profeta y a los sahabas de que la tierra era amplia y de que si no podían practicar libremente el Islam, en la Meca podrían buscar otros destinos. Allah Azza wa Jalla dice en Sura 39, versículo 10: Oh siervos creyentes, tengan temor de su Señor y sepan que quienes obren el bien en este mundo recibirán una bella recompensa, y que la tierra de Allah es amplia. La recompensa para quienes sean pacientes y perseverantes no tendrá límite. El profeta sallallahu alaihi wasallam sabía que en Abisinia, que es en África, había un rey que se llamaba Negus, en Abisinia, y que era un gobernante cristiano. Y a pesar de ser cristiano, era un gobernante justo. En su reinado, tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, nadie es tratado con injusticia. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam le permitió a los musulmanes que aquellos que quisieran, que se sintieran débiles ante la persecución de Quraysh, podían emigrar de la Meca a Abisinia. Entonces en el mes de Rajab del quinto año de la Hijra, un grupo de 12 hombres y 4 mujeres viajó a Abisinia. Dentro de ese grupo estaba Uthman bin Affan y Ruqayya, la esposa de Uthman y hija del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estos sahabas emigraron durante la noche. Esperaron en lo profundo de la noche y se escaparon. Era un grupo pequeño y entonces lograron llegar hasta el puerto, tomar un barco y llegar hasta Abisinia. Claro, cuando el otro día Quraysh se entera de que algunas personas no estaban y de que habían escapado por la noche, manda un grupo inmediatamente para tratar de alcanzarlos, pero cuando llegan a la costa, los musulmanes, alhamdulillah, ya habían dejado la costa y estaban en alta mar. Después, los musulmanes llegan y permanecen corto tiempo en Abisinia, y la mayoría de ellos regresa a la Meca. Quraysh se había sentido muy indignado por esta emigración de estos primeros musulmanes. Había enviado un grupo a tratar de recuperar a estos emigrantes. Aquí es donde se da todo aquel diálogo entre el Najashi, el Negus
y Ja'far ibn Abi Talib representando a los musulmanes, que, digamos, después de escuchar los argumentos de tanto de Quraysh como de los musulmanes y recitación del Sagrado Corán, en el cual se describe a María y a Jesús, el Negus decide darle asilo a los musulmanes y rechazar los regalos que Quraysh le había enviado, a condición de que envíe de vuelta a estos emigrantes. Tiempo después, Quraysh ya estaba como muy alertado con esta posibilidad de que los musulmanes emigren a Quraysh y no quería, digamos, porque ellos pensaban de que si los musulmanes convertían a esas personas, a esos reinos, se iban a ser poderosos en contra de ellos y por eso no querían dejarlos salir de la Meca. Y entonces, digamos, ya no fue tan fácil para los musulmanes volver a emigrar, porque, bueno, los Quraysh los vigilaban muchos. Sin embargo, en el, eh, en el siguiente año, los musulmanes encontraron cómo emigrar y emigraron 83 hombres y 18 o 19 mujeres. Muchos de estos musulmanes ya permanecen en Abisinia y se quedan allí, muchos de ellos, hasta que el profeta sallallahu alaihi wasallam está en Medina, y pasado varios años, incluso varias de las batallas más importantes, estos musulmanes emigran desde, Abisinia hasta Medina, directamente, que bueno, ya era un estado musulmán por aquel entonces. Ahora, habiendo estado toda esta persecución en contra de los musulmanes, esta emigración, que en realidad lo que había hecho, había puesto a salvo a aquellos pocos que habían emigrado, pero había dejado todavía más vulnerables a la persecución y a la tortura de Quraysh a los que se habían quedado. Entonces, Abu Talib decide reunir a todo su clan, a toda su tribu, Bani Hashim y Bani Abdul Muttalib, para que todos ellos tomen el compromiso de proteger al profeta sallallahu alaihi wasallam, porque él ve que, digamos, la persecución y la tortura y los intentos de dañar físicamente al profeta sallallahu alaihi wasallam se empiezan a incrementar. Entonces todo el clan de Banu Hashim y Bani Abdul Muttalib toma este pacto de seguir protegiendo al profeta sallallahu alaihi wasallam, con excepción de Abu Lahab, porque Abu Lahab y Abu Jahl, ellos estaban digamos, del lado de los politeístas. Entonces, los demás clanes de Quraysh, viendo que Abu Talib no les entrega como ellos le pedían al profeta sallallahu alaihi wasallam, para que ellos pudieran ajusticiarlo o para que ellos pudieran, digamos, apresarlo y deje de difundir el Islam, deciden hacer un boicot a Banu Hashim y Bani Abdul Muttalib, el clan del profeta sallallahu alaihi wasallam, y deciden hacer este boicot para presionarlo hasta que, digamos, su tribu lo abandone, lo entregue y ellos puedan hacerse cargo de ejecutar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, este boicot coincide en que no iban a comerciar, no lo iban a comprar, no lo iban a vender, nadie podía relacionarse con ellos, no podía haber casamientos con ellos, ni de hombres de un lado o mujeres del otro, no podía haber ningún tipo de acuerdo entre estas tribus y el resto de Quraysh. Entonces, este pacto fue escrito, puesto por escrito y colgado en la puerta de la casa. Es decir, algo que estas tribus de Quraysh obligaban a todos los miembros de los habitantes de la Meca a cumplirlo. Entonces, Abu Talib, como líder de Bani Hashim y Bani Abdul Muttalib, ve conveniente que ellos se retiren a las afueras de la Meca para, digamos, sobrellevar esta situación, porque además, digamos, no podían comprar ni vender alimentos, es decir, ellos tenían que proveer sus propios alimentos. Así que se retiran a un lugar que se llama Sheba Abu Talib desde el comienzo del 7.º año de la Hijra hasta el 10.º año. Es decir, este boicot dura 3 años.
Y fue muy difícil para la tribu del profeta sallallahu alaihi wasallam porque, digamos, hay narraciones de que algunas personas, digamos, trataban de ingresarle algunos alimentos y romper el boicot. Sin embargo, la pasaban muy mal porque no había alimentos y no había agua, y la salud de muchos de ellos se fue deteriorando. Em, digamos, esta alianza entre la gente de Quraysh, cuando vieron todo el mal que estaban causando a ancianos, mujeres, niños, que estaban deteriorando su salud, muchas de las personas importantes de Quraysh empezaron a salirse y a boicotear el boicot. Entonces, digamos, en el año 10, después de 3 largos años, se rompe este boicot. Ahora, aquí comienza una situación difícil porque, como dijimos, este boicot, esta situación tan difícil de alimentación y de agua que habían pasado, había afectado mucho la salud de algunas de las personas, y entre ellas Abu Talib. Entonces, aquí comienza para el profeta sallallahu alaihi wasallam el año 10 de la Hijra, algo que es, perdón, 10 de la misión del profeta sallallahu alaihi wasallam, algo que es conocido como Am al-Huzun, o el año de la tristeza. ¿Por qué? Porque se sucede aquí la muerte de Abu Talib, la muerte de Hadija radhiallahu anha, y también la situación de Taif, es decir, el rechazo que recibe el profeta sallallahu alaihi wasallam de la ciudad de Taif. Y esto también amarga mucho al profeta sallallahu alaihi wasallam, y por eso es llamado el año de la tristeza. Entonces, lo primero que le sucede al profeta sallallahu alaihi wasallam inmediatamente después de que termina el boicot es que la salud de Abu Talib empieza a empeorar. El profeta sallallahu alaihi wasallam lo visitaba a diario y todos los días lo invitaba a que ingresara al Islam. Y una vez va a visitarlo el profeta sallallahu alaihi wasallam, él ya estaba en su lecho de muerte, Abu Talib, y el profeta empieza a hacerle da'wah, y la gente de Quraysh empieza a decirle a Abu Talib: no vayas a abandonar la religión de tus ancestros, que era lo que era muy difícil para muchos de los árabes, porque al decir que eran musulmanes estaban diciendo que sus familiares de alguna manera habían estado en la religión equivocada, y era un mensaje que ellos no querían mandar. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam sigue insistiéndole da'wah, haciéndole da'wah, insistiéndole para que se haga musulmán, y él en el lecho de muerte le dice: tío, di solamente una palabra, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, para que yo pueda interceder por ti el día del juicio. Y Abu Talib, sus últimas palabras antes de morir es: muero en la religión de mis ancestros. Entonces esto, claro, digamos, por un lado pone muy triste al profeta sallallahu alaihi wasallam, que hubiera querido que su tío muriera siendo musulmán, y el profeta sallallahu alaihi wasallam sabía lo que esto significaba en el más allá, pero también implica que el profeta sallallahu alaihi wasallam quedaba desprotegido social y políticamente a lo que Quraysh quisiera hacer con él. Entonces, digamos, la persecución sobre el profeta empezó a acentuarse cada vez más, porque el profeta ya no tenía quien lo defendiera. Y a esto se le suma, digamos, algunas personas, algunos historiadores dicen que son pocos días después y otros que son un par de meses después, fallece Hadija. Si Abu Talib había sido el apoyo social y político del profeta sallallahu alaihi wasallam, que le daba protección social, Hadija había sido, digamos, el consuelo de su corazón. El profeta sallallahu alaihi wasallam amaba profundamente a Hadija, y Hadija había sido quien le había dado consuelo y apoyo emocional y psicológico al profeta sallallahu alaihi wasallam. Había sido quien le había dado la primera persona en ingresar al Islam, en creer en él, en darle esas palabras tan importantes de apoyo cuando el profeta se sentía tan afectado por lo que había pasado con el ángel Gabriel. Y entonces, que ella muriera, digamos, representa digamos, una pérdida emocional, un sostén muy grande que había perdido el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y, digamos, sumado a esto, la persecución de Quraysh era cada vez más fuerte, al punto que Abu Bakr, que era una persona, digamos, con cierto renombre en la ciudad y, digamos, con una posición, había decidido emigrar él a Abisinia también, y es interceptado en el camino por uno digamos, de los poderosos de Quraysh, y le dice que él ingrese bajo la protección de él. Pero a este punto en el cual el profeta sallallahu alaihi wasallam no solamente estaba siendo perseguido y maltratado,
sino que también sus compañeros más cercanos, digamos, estaban pensando en irse por lo que significaba esta persecución. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam, aquí es donde suceden muchas de esas situaciones en las cuales el profeta iba a rezar a la Kaaba y venían y digamos, personas querían arrojarle rocas sobre la cabeza del profeta sallallahu alaihi wasallam para matarlo abiertamente, y se empieza a gestarse ese plan para asesinar al profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, el profeta decide salir un día acompañado de Zayd e irse a Taif, que es una ciudad, yo personalmente la he visitado, llega como unas 2 horas de carro. El profeta sallallahu alaihi wasallam tardó un día entero o 2 días en llegar. Es una ciudad que queda bastante altura, hay que subir mucho, son puras montañas rocosas para llegar hasta ahí, es decir, muy, muy difícil. El profeta sallallahu alaihi wasallam decide ir a esa ciudad pequeña, Taif, con la esperanza de que esa ciudad crea en su mensaje y le dé el apoyo que él no estaba recibiendo en su ciudad natal. Pero digamos, el qadar de Allah fue que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a Taif, en vez de ser bien recibido, fue muy mal recibido. Es decir, Quraysh había sido, digamos, contactado por Quraysh, le habían advertido sobre el profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, cuando el profeta llega, recibe un maltrato. Digamos, lo cuestionan al profeta, le dicen que Allah no podía haber elegido a alguien mejor que tú eh, para enviarlo como profeta. Le vuelve a decir el mismo argumento de Quraysh, porque Allah no envía contigo un ángel para que este, em, para que corrobore tu mensaje. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando se da cuenta que los líderes de Taif no van a creer, él les pide simplemente tiempo para quedarse en la ciudad e invitar a las personas. Entonces durante 10 días el profeta sallallahu alaihi wasallam se queda en la ciudad de Taif invitando a las personas, pero todo lo que recibe el profeta sallallahu alaihi wasallam es rechazo. Hasta que el 10.º día ya la gente de Taif decide que quieren expulsar al profeta sallallahu alaihi wasallam de esa ciudad, y envían a los niños y a otras personas a tirarle piedras al profeta sallallahu alaihi wasallam, hasta que, digamos, las piernas del profeta y los pies, los tobillos del profeta estaban todos ensangrentados de la cantidad de piedras que le habían tirado. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam llega hasta un valle, y entonces en esa situación de tristeza, el profeta sallallahu alaihi wasallam levanta sus manos y hace un dua. Y este dua es un dua que nosotros los musulmanes decimos en momentos de profunda aflicción. Este dua dice: oh Allah, ante ti me quejo de mi debilidad, de mi desamparo e insignificancia ante las personas. Tú eres el más misericordioso de los misericordiosos, y tú eres el Señor de los destituidos y los débiles. Oh Señor mío, en manos de quien me abandonas, en las manos de un forastero que se burla de mí, o en la de los enemigos que tienen control sobre mis asuntos. Si esto que me sucede no es a causa de tu ira, entonces no me preocupa. Tu perdón es amplio y suficiente para mí. Me refugio en la luz de tu rostro, que ilumina la oscuridad, que regula los asuntos de esta vida y la otra, y espero nunca caer en tu ira, y no hay poder ni fuerza salvo en ti. Luego de que el profeta sallallahu alaihi wasallam hiciera esta súplica, Allah envía un ángel, y eran los ángeles de las montañas de Taif. Yo les dije que esta ciudad quedaba entre unas montañas. Entonces los ángeles de las montañas se presentan ante el profeta y le dicen que si él quiere, que si él da la orden, los ángeles de las montañas simplemente hacen que las montañas se junten y que toda esa gente perezca. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice: no, tengo la esperanza de que de sus descendientes salgan personas que adoren a Allah. Y así pasaron pocos años en realidad, hasta que todo Taif se convierte al Islam, y hasta el día de hoy es una ciudad donde todos son musulmanes, alhamdulillah. En el mes de Tulqada, es decir, el mes 11 del año 10, que es digamos este año de la tristeza del profeta sallallahu alaihi wasallam,
eh, el profeta comienza a hacer da'wah en las afueras y espera a la gente que viene para la peregrinación y comienza a hacerles da'wah. Y también el profeta sallallahu alaihi wasallam sale a distintas tribus a hacerles da'wah, ¿sí? Y en este año se sucede algo que se llama el Isra wal Mi'raj. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba muy afligido por lo que le había pasado, por la respuesta de Taif, por el fallecimiento de Abu Talib, el fallecimiento de Khadija radhiyallahu anha, y digamos, estas tribus, estas personas a las cuales el profeta sallallahu alaihi wasallam le empieza a hacer da'wah, son muchas, el esfuerzo del profeta sallallahu alaihi wasallam es mucho, sin embargo el resultado es poco. Y entonces Allah Azza wa Jalla le regala al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam un regalo para consolar su corazón. Y mientras el profeta sallallahu alaihi wasallam se encontraba durmiendo en la Meca, se presenta un ángel. Este ángel abre el pecho del profeta sallallahu alaihi wasallam, lava su corazón, así como había sucedido cuando él era pequeño, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam estaba por presenciar cosas que, digamos, un corazón de este mundo no podía soportar. Entonces lo transportan al profeta sallallahu alaihi wasallam desde la Meca hasta Jerusalén en un animal que no es de este mundo, se llama el Buraq, algo así como, era como una especie de burro, de asno más grande, alado, tenía alas. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, mi vista llegaba, que cada paso de este animal que volaba era, digamos, hasta donde podía llegar mi vista. Y en pocos instantes el profeta sallallahu alaihi wasallam se encontró en Jerusalén. Y cuando se encontró en Jerusalén, el profeta sallallahu alaihi wasallam entró a la mezquita de Beit al-Maqdis, amarra este animal afuera, y dentro de Beit al-Maqdis se encuentra con un montón de profetas. Y todos estos profetas como que lo van llevando al profeta sallallahu alaihi wasallam para que esté en la primera fila y rece, siendo el imam de todos estos profetas. Y obviamente este es como un empoderamiento del profeta sallallahu alaihi wasallam, dándole un mensaje de apoyo al profeta sallallahu alaihi wasallam, diciendo de alguna manera, como diciéndoles que él era el líder de los profetas, y de que así como ellos habían sufrido dificultades, él también estaba sufriendo esas dificultades, que su mensaje no era distinto al mensaje de ellos. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam reza y con todos ellos, y sale como fortalecido en su espíritu, y entonces Jibril lo eleva al profeta sallallahu alaihi wasallam en lo que es el viaje y la ascensión a los cielos. El profeta sallallahu alaihi wasallam va pasando por cada uno de los cielos y va viendo los distintos profetas y va recibiendo consejos y mensajes de ellos. Y cuando está en presencia de Allah, es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam llega hasta un lugar donde ni siquiera Jibril puede llegar. Jibril le dice, yo te acompaño hasta aquí, pero después de Sidratul Muntaha, es decir, del loto de la linde, donde está el límite de la creación, Jibril le dice, yo no puedo acompañarte porque si diera un paso más mis alas se quemarían. Este es el límite de la creación. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam puede ingresar allí y estar en presencia de Allah. Como dice en algunos hadices, que le preguntan si él vio a Allah, dice, es luz, ¿cómo podría verlo? Pero el profeta sallallahu alaihi wasallam está en presencia de Allah y Allah le habla. Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiene el mismo grado de Kalimullah como tiene Moisés, porque Moisés estuvo en presencia de Allah sobre el monte y Allah le habló. Y entonces a él se le llama Kalimullah, el que habló con Allah, y es decir, no a través de un ángel, sino directamente. Y lo mismo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allí es donde se sucede esa historia de la legislación de las 5 oraciones, en las cuales el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando le legisla 50 oraciones, baja al séptimo cielo, y luego al sexto cielo, y se encuentra con Moisés. Y Moisés, basado en su experiencia con Bani Israel, le dice, tu umma no va a aguantar, 50 vuelve, y el profeta vuelve, y así son 40, 30, 20, 10, 5, y Moisés le dice, ve y vuelve y pide menos porque tu pueblo no va a aguantar, y el profeta dice, tengo pudor
devolver y pedirle menos. Y así es como quedan establecidas las 5 oraciones, 50 en su recompensa. Ahora el profeta sallallahu alaihi wasallam vuelve a, a, a la Meca y al otro día, digamos, él se encuentra con que, digamos, su cama todavía estaba tibia. Es decir, había pasado mucho tiempo en otra dimensión en la cual el profeta sallallahu alaihi wasallam viajó. Obviamente el viaje del profeta sallallahu alaihi wasallam fue un viaje físico, no es que fue un viaje astral o mental o algo así, ni un sueño, fue un viaje físico. Y había pasado mucho tiempo en ese plano, pero había pasado, digamos, escasos segundos en este plano en el cual vivimos nosotros. Y la prueba de que fue un viaje físico, lo que el profeta decía que fue un viaje físico, es que cuando el profeta empieza a contarle a la gente lo que había sucedido, los creyentes le creían y los incrédulos le decían que ya estaba loco el profeta, que como un viaje de un mes lo había hecho en unos instantes y que había subido a los cielos y que había vuelto de Jerusalén aquí en unos instantes. Es decir, si el profeta hubiera dicho que ese era un viaje astral o un viaje, digamos, mental, o que había sido un sueño, los incrédulos no lo hubieran cuestionado de que cómo iba a ir hasta Jerusalén y volver si era un sueño o un viaje astral, digamos un viaje simplemente del alma. Los incrédulos no lo hubieran cuestionado eso, porque uno puede en un sueño ir y volver a no sé cuántos lugares y nadie le va a cuestionar. Entonces, los incrédulos se encuentran aquí como la oportunidad de decir, mire, le vamos a mostrar a la gente que este hombre está loco. Entonces van a la gente y le dicen, miren lo que está diciendo Muhammad. Y hubo personas que, digamos, eso fue como muy fuerte y descreyeron en ese momento. Y otras personas, como Abu Bakr as-Siddiq, que cuando van y le dicen eso, y él no había hablado con el profeta, y le dicen, si lo que ustedes dicen que él dijo es cierto, entonces está diciendo la verdad. Y yo le creo en algo que es todavía como más allá de esto, que es que él recibe revelación de los cielos todos los días, durante el día y la noche. Entonces, por eso es que Abu Bakr después tiene el sobrenombre de As-Siddiq, es decir, el que corrobora, el que dice que es veraz por esta situación que sucede con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Así que, digamos, en esta clase, como les dije, la lectura de ustedes va a ser un poco más extensa en los libros, como les he mencionado, pero esencialmente los temas de los que hablamos en esta clase son las 12 migraciones que tuvieron que hacer los musulmanes a Abisinia a causa de la persecución en la Meca, el boicot del cual es víctima todo el clan del profeta sallallahu alaihi wasallam debido a que su líder Abu Talib no lo quería entregar. Vimos lo que sucedió el año de la tristeza, la muerte de Abu Talib, de Hadilla y digamos lo que le sucede al profeta en Taif, cómo el profeta comienza a hacer dawa fuera de la Meca, Taif, y también los peregrinos y ciertas tribus alrededor de la Meca, y finalmente el viaje nocturno y el ascenso a los cielos. Y estos son los temas que vamos a tratar hasta el primer parcial. La clase que viene, inshallah, va a ser un repaso de todas las clases anteriores, en las cuales no va a haber, digamos, nueva información, sino que todas las preguntas que ustedes tengan las vamos a evacuar en la próxima clase. Que Allah los recompense. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.